Bueno, quiero ir encaminando este tema hacia lo que tiene que ver con nosotros hoy, ¿no? Y hacia los próximos humanos que nacerán en el futuro, ¿no? Quiero explicar cómo entonces nos alcanzó a nosotros la injusticia humana y qué significa eso para nosotros como seres existentes. La información bíblica sobre este tema es, digamos, inicialmente aterradora, ¿no? Pero una vez que escuchamos con atención la solución del problema, vemos que la solución va a cubrir todo lo aterrador que esto pueda parecer. Así que vamos a ver que a continuación entonces Adán y Eva van a tener hijos. Caín y Abel son los primeros. Ellos nacen pecadores, ya que digamos ilustrativamente la cruza de dos seres genéticamente injustos, hablando en términos ilustrativos, esa expresión no se usa para seres humanos, pero solamente para ayudarnos a pensar eh, que la cruza entre dos seres pecadores que genéticamente eran injustos de espíritu, de alma y de cuerpo, va a traer como consecuencia el surgimiento de un nuevo ser que va a heredar esa genética del mal de sus padres, ¿no? Entonces, en resumen, Caín y Abel nacen injustos los dos. Son formados en pecado en el vientre de su madre, o sea, son concebidos en pecado. Así que la unión de Adán y Eva, en estado de injusticia, los dos, genera un hijo genéticamente, espiritualmente muerto. Y eso dio un efecto en cadena, ¿tá? Por lo que nosotros, por ser descendientes de Adán, somos herederos de toda esa desgracia de la cual él se apropió en el Edén a través del pecado, ¿no? Del pecado original. Así entonces, vamos a ver que la muerte espiritual fue pasando por todos los hombres, ¿no? Hasta que llegó a nosotros, ¿tá? Hasta que nacimos nosotros. O sea que somos herederos de la injusticia de Adán y nacemos muertos espiritualmente. Todo nuestro ser es afectado por la injusticia ya en el vientre de nuestra madre. Espíritu, alma y cuerpo, entonces ya son injustos, ¿no? Y desconectados de Dios por genética espiritual, gracias a Adán y a Eva, ¿no? Y a esto le llamo yo, a modo de rótulo identificador, digamos así, le llamo la genética del mal. ¿Tá? Es una desgracia genética que es mística, ¿no? Que se arrastra por la humanidad a partir de Adán. O sea, todos nosotros somos una réplica de él, ¿tá? Y propietarios de todo lo negativo que estoy hablando de él en este video. ¿Tá? Si vamos, por ejemplo, al Salmo 51, David mismo habla sobre esto, ¿no? Hace referencia a esa genética innata del mal, ¿no? Al decir que él mismo fue formado en pecado en el vientre de su madre. O sea, David entendía claramente su situación personal delante de Dios, ¿no? Y su necesidad del perdón divino como la única forma de justificación delante de Dios. Quiero hablar ahora de algo que es sumamente polémico y se trata de lo que sería la paternidad de Satanás sobre nosotros. Porque se cree popularmente que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y a esta idea se le asocia la idea de que todos morimos y nos vamos al cielo. ¿Tá? Es una creencia popular, pero es un concepto erróneo, obviamente, ¿no? Que es proveniente de la cabeza de la gente, o sea, no es un concepto bíblico realmente, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que entender. Una cosa es ser criatura de Dios, ¿tá? Y la otra es ser hijo de Dios. Así que vamos a ver que como herederos de Adán, heredamos toda su problemática. Habíamos dicho que Adán, en el momento que obedece a Satanás, él automáticamente se vuelve su hijo, desconectándose de Dios y conectándose a Satanás. Ese es otro aspecto fuertísimo que debemos considerar de la herencia que nos dejó Adán, o sea, estamos hablando entonces acá de la paternidad de Satanás, lo que significa que nosotros ya nacemos hijos del diablo por la misma genética del mal. Antes mismo de hacer el bien o el mal, nuestra desconexión de Dios es a la vez conexión con el diablo. ¿Tá? Y es por eso que nuestro corazón es propenso al mal durante la vida y obviamente no solamente al mal, vamos a ver también a otras desgracias como son el sufrimiento, la angustia, la depresión. Todas estas cosas son elementos distintos, digamos así,
provenientes de esa desgracia, ¿no? Es, digamos así, el efecto de ser propiedad de un ser malvado como es Satanás, ¿no? Entonces, mientras no recibimos a Cristo en nuestras vidas de la forma correcta, ¿no? Como se debe, como se lo debe hacer, ¿no? Con ciencia bíblica, y sobre eso vamos a ir hablando después en otro video, ¿no? Mientras no se acepta, no se recibe a Jesucristo de forma correcta, Satanás manipula nuestro ser por completo. ¿Ya? Él es el titiretero, digamos así, de nuestro ser, de todo nuestro ser, y nosotros somos sus títeres desde antes de venir al mundo, ¿no? Imagínense, bueno, después que estamos acá, si Jesucristo no está en nuestro ser a través de la verdadera doctrina de salvación, nosotros obviamente somos totalmente manipulados por Satanás. O sea que Él hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Eh, en verdad entonces nosotros somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios, ¿no? Para ser hijos de Dios es necesario obedecer un requisito bíblico, ¿no? Que fue impuesto por Dios para que eso suceda, ¿no? Así que como seres injustos, hijos de Satanás, nosotros estamos naturalmente condenados a su misma condenación eterna, ¿tá? Porque al ser hijos de Satanás, no solamente estamos excluidos de la gloria de Dios, ¿no? Por el hecho de esa separación o desconexión con Él, ¿no? Sino que naturalmente los deseos de Satanás vamos a querer hacer. ¿Tá? Cristo va a llamar al diablo de homicida, porque mató al hombre en el Edén, o sea, lo desconectó de Dios allí. También lo va a llamar el padre de mentira, porque le mintió al hombre, ¿no? Que si comía del Edén sería como Dios y no moriría. Jesús mismo también va a decir que Satanás vino para matar, robar y destruir, ¿no? Porque mató al hombre en el Edén, lo robó de Dios apropiándose de su alma, volviéndose su nuevo padre, y destruyó el vínculo perfecto entre Dios y el hombre, ¿no? Ese pecado de Adán allí hace con que Satanás entonces se vuelva su propietario. Luego vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿no? El evangelista va a decir que hay una regla para volverse hijo de Dios, ¿no? Dice, a los que creen en su nombre les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, esto nos da a entender claramente que el que no cree en el nombre de Cristo no recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios, por lo cual permanece hijo del diablo. Y cuando se habla ahí en ese momento acerca de creer en el nombre del Hijo, esa expresión creer en el nombre del Hijo tiene su ciencia bíblica. ¿Tá? No significa creer ahí en Cristo, así tipo como la gente cree, no medio con la creencia popular, con esa fe, digamos así, fabricada acá abajo en la tierra, ¿no? Es algo que tiene ciencia bíblica y tiene un significado, y sobre eso vamos a hablar en el próximo video. Ahora nos estamos ocupando de otra cosa, ¿no? Para ir por orden, estamos viendo entonces que existe entonces un requisito para volverse hijo de Dios, ¿no? A los que creen en su nombre, dice allí en el Evangelio de Juan, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Jesús le va a decir, por ejemplo, a los fariseos, que eran los falsos religiosos de la época, que ellos recorrían cielo, tierra y mar para ser un seguidor, ¿no? Un prosélito, y que cuando lo hacían, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, ¿no? Estas expresiones están cargadas de significado, ¿no? Nos muestra claramente que una persona que sigue una falsa religión no es hijo de Dios, sino realmente un hijo del infierno, ¿no? Somos una nueva criatura diabólica, ¿no? Satánica en nuestro ser interior. Todo nuestro ser queda en manos de Satanás en el momento en que Adán, digamos así, por medio del pecado en el huerto de Edén, renuncia a la paternidad de Dios, ¿no? Entonces esto obviamente llega a nosotros y trae realmente la destrucción de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida, digamos, en lo que tiene que ver con la existencia humana, y luego lo que sería el juicio eterno, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar sobre el producto del ser espiritualmente muerto del humano. O sea, acá quiero hablar sobre el pecado práctico en nosotros. ¿Tá? El pecado práctico no es solo el pecado que se materializa en hechos, digamos así, sino que es la maldad que cavila en secreto el corazón, en sintonía con la mente, ¿no? Y que se plasma en ideas organizadas en nuestro cerebro, y que sí
En muchísimos casos se llega a externalizar por la acción, se hace público, digamos así, pero en otros casos no, queda escondido allá adentro, entonces externamente es difícil detectar, ¿no? Pero de hecho el pecado ya se realizó, ya se consumó en su forma abstracta, digamos así, ¿no? Por usar una palabra que nos ayude a entender un poco lo que está, lo que es intangible, lo que no es público, demostrable, digamos así, ¿no? Entonces vamos a usar esa palabra como para ayudarnos a entender. Podemos decir que las malas obras son internas y externas, ¿no? De ahí que son, eh, yo suelo decir que las malas obras son el olor putrefacto que acusa y confirma la muerte del alma. O sea, Cristo va a decir que las maldades salen del corazón del hombre y lo contaminan. Nuestras maldades abstractas y prácticas son la evidencia de que no somos justos como creemos ser, ¿no? Si nosotros respetamos las indicaciones bíblicas, si le damos crédito a la palabra de Dios, sabiendo que es un libro inspirado por Él, estas informaciones son reales, ¿no? Son reales y son indiscutibles porque están todas allí en la palabra de Dios, ¿no? Jesús, por ejemplo, le va a decir a los fariseos, ¿tá? Es un ejemplo que Jesucristo va a dar allí en un determinado contexto, que solo al mirar a una mujer para codiciarla, ¿no? Ya se ha llegado al adulterio en el corazón. Fíjense lo que la potencia del pecado, ¿tá? La potencia del pecado. Esto nos enseña mucho, nos deja muchas cosas claras, ¿no? Esto no fue una declaración como muchos piensan, como un ataque al pecado del varón, ¿no? Jesús mismo dijo que él no vino a condenar, ¿no?, al mundo, sino a salvar al mundo. Así que su comentario sobre la codicia, ¿tá?, y el adulterio interno allí no es una acusación, sino ese comentario equivale a una explicación sobre el pecado oculto que es válida para ambos sexos, aunque no cita a la mujer, y sobre todas las cosas, esa declaración es un razonamiento válido para todo pecado. O sea, es como si Cristo hubiera dicho, cualquiera que mira una manzana y piensa en robarla en la feria, ya es ladrón en su corazón. ¿Ah? Eso es lo que realmente ese pasaje quiere decir. Ese es el verdadero espíritu del pasaje allí, mostrar que sentimientos y pensamientos ya son para Dios pecado consumado. La intención de Cristo con estas declaraciones era desbaratar el falso concepto de pecado, ¿tá?, que anda por ahí, que todo el mundo comenta, incluso hoy en día, ¿no? Hasta el día de hoy, no solo en la época de él, sino hasta el día de hoy, ¿no? Se dice que el pecado solo es pecado si se lleva a cabo la acción del mal, ¿no? Si el pecado se vuelve público, entonces sí es pecado, pero si queda escondidito allá en el corazón, no es pecado. Entonces las personas obviamente, muchas personas que logran refrenar la acción práctica, se sienten muy justos, se sienten muy limpios, porque le dan mucho crédito, le dan mucha, ¿no?, apuestan mucho a ese poder de refrenar el mal práctico. Pero en verdad, como estamos hablando acá, el simple hecho de pensar o sentir ya entonces es la consumación del pecado, ¿no? Para Dios figura y queda registrado como un pecado práctico. Jesús va a explicar a sus discípulos que es del corazón del hombre que salen todas las perversidades. En ese pasaje aparece la noción de los malos pensamientos y de los sentimientos, ¿no? Entonces podemos pensar que todo esto que vivimos nosotros hoy en el mundo, por ejemplo, el egoísmo, la soberbia, el no saludar a las personas, el seleccionar amigos, la envidia, el engaño en los negocios, por ejemplo, para siempre salir ganando, a los líos del tránsito, los líos en el vecindario, la convivencia en el trabajo, los líos del matrimonio, la drogadicción, los vicios destructores, otros factores, por ejemplo, que son de otra naturaleza, como por ejemplo la depresión, la angustia, el suicidio, bueno, el homicidio y toda clase de desentendimientos sociales, nuestras perversiones sexuales, y de ahí para arriba, todo eso, todo eso es prueba evidente de nuestro pecado, ¿no? Del pecado de nuestro corazón, es el producto de nuestra injusticia como estado del ser.